¿Confiscar o no confiscar los activos del Banco Central ruso? Esa es la cuestión. Ya os he contado cómo el anuncio por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de congelar los activos del Banco Central de Rusia me pilló en un estudio de televisión. Se anime y quiera ir más lejos. Permítame, profesor, vamos a escuchar a la presidenta. La medida, ciertamente sorpresiva, tenía un gran alcance porque atacaba directamente al valor de la moneda rusa. También hemos comentado extensamente en el canal la habilidad de la gobernadora del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, de la que ya me he declarado ferviente admirador. Paró el golpe y anuló los efectos que la medida tenía. Obviamente no todos, porque tampoco se pueden conseguir éxitos completos, pero en fin, fue un éxito realmente muy relevante. Sin embargo, a medida que la guerra continúa y que se prolonga la destrucción de infraestructuras ucranianas por parte del ejército ruso, ha empezado a surgir también un rumor de fondo que apuesta por la confiscación de esos activos congelados. Es más, que deberían utilizarse para la reconstrucción de Ucrania. Las primeras voces en este sentido yo creo que las he leído en un artículo del New York Times que se publicó a mediados de abril. Era un artículo firmado por dos autores, Lon Stripe y Jeremy Levin, que no sé nada de ellos, pero tenía un título sugerente: 100.000 millones de dólares. El tesoro ruso en Estados Unidos puede volverse contra Putin. Así que con la rabia que se tenía Putin, oye, ¿cómo podría estar nadie en desacuerdo? Los autores planteaban que el gobierno americano debía liquidar esos miles de millones de activos congelados, venderlos y enviarlos hacia Ucrania como ayuda de guerra a través de una ley de poderes económicos internacionales de emergencia que está vigente en Estados Unidos. La ley, que efectivamente permite tomar fondos públicos para ayuda internacional en caso de guerra, sin embargo no parece tener en su articulado, que se aprobó en 1977, ninguna cláusula en la que se admita la confiscación de recursos extranjeros con este fin. Sobre todo cuando uno no está en guerra. Pero es que no han parado ahí, y se lo hemos escuchado también, por ejemplo, al gobierno polaco, se lo hemos escuchado al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y se lo hemos escuchado ayer mismo al ministro de Finanzas alemán, el liberal Lindner. Por lo tanto, la propuesta parece tomar velocidad y cuerpo, y así a bote pronto, a mí, en principio, la medida me suena muy mal, y me gustaría explicaros por qué. Resulta que todo el dinero que existe dentro del Banco de Rusia, del Banco Central de Rusia, no es que sea de Putin. Dentro de la cleptocracia, que evidentemente es Rusia, uno pudiera pensar que Putin puede apropiarse de todo lo que existe en el país de un modo o de otro. Pero los activos que existen en el Banco de Rusia no son suyos, sino que son propiedad del Estado ruso. Y por lo tanto son propiedad de todos los rusos y además son un elemento fundamental para el funcionamiento de su economía. Porque aunque no de forma total, son en parte lo que sostiene el valor de la moneda en circulación en ese país. Y no, Rusia no está yendo por el camino de respaldar su moneda completamente con oro y de crearse una especie de patrón oro para ellos solitos. Como sabéis, todos los bancos centrales emiten unos papelitos, unos billetes y monedas, o bien unas anotaciones electrónicas, cuyo valor debe estar respaldado por algo que se guarda dentro del Banco Central en forma de activo. ¿De acuerdo? Ese activo está respaldando el pasivo. Porque esos son billetes y monedas que hay en circulación, es decir, son una deuda del Banco Central, un pasivo, que en efecto antes eran metales preciosos. Aunque desde hace muchos años los bancos centrales no pueden ser obligados a cambiar esos papelitos por los activos que tienen dentro de sus cajas fuertes. Pero antiguamente era así. La totalidad de lo que había dentro del banco como forma de activo era oro, y entonces yo podía ir al banco y intercambiar mis papelitos precisamente por oro. Y os voy a enseñar una cosa. Y es que en efecto era así. Por ejemplo, aquí tengo un sol de oro de la Reserva del Perú que dice: el Banco Central de la Reserva del Perú pagará al portador un sol de oro del año 1954. Por lo tanto, yo podía llevar esta moneda al Banco Central de la Reserva Federal del Perú y cambiarlo por una cantidad de oro en concreto. En cualquier caso, los rusos tienen derecho a mantener la propiedad de lo que es suyo y que supuestamente ha sido obtenida de forma pacífica y legal. Ya sé que por ahí existe gente que piensa que lo mismo debería hacerse con los activos que han sido retenidos a los oligarcas rusos y que estos sí que sí son unos chorizos. Yo me permito disentir. A menos que haya algún tipo de proceso legal que demuestre que esos oligarcas han robado sus yates y mansiones, no veo razón para confiscarles lo que son propiedades privadas suyas. Ahora mismo lo que han hecho las autoridades, fijaos, que es retenerlas, y supongo que cuando se las devuelvan tendrán que estar en el mismo estado en que fueron confiscadas. Y no es solo mi opinión, sino también la de las autoridades, porque ya voy leyendo por ahí del oneroso coste de mantener un yate de grandes dimensiones en un muelle, que cuesta un riñón, y ya no digamos mantener limpia una mansión con 24 habitaciones, cosa que se está haciendo con dinero público. Que quizá dentro de la mente de las personas pueda servir ahora para justificar este propósito de confiscación de los activos rusos,
porque al final yo lo que estoy haciendo es robarle su propiedad a alguien para venderla y beneficiar a un tercero con el argumento de que aquel la obtuvo de forma ilegítima o sencillamente no se la merece y encima se la doy al que se la merece más. No sé si veis por dónde voy. En el caso concreto de los activos del Banco Central ruso, es decir, de los famosos 300.000 millones de dólares que se congelaron, resulta que estos son parte de las propiedades de una nación soberana, que por muy antipática o simpática que nos caiga y por muy ilegalmente respecto del derecho internacional que haya decidido invadir otra nación, no deja de ser la propietaria de esos fondos. Así que hay en todo esto un problema de legitimidad, pero también un problema legal. Porque, que yo recuerde, los países europeos, ni siquiera Estados Unidos, está en guerra con Rusia. Es decir, no recuerdo, y vosotros tampoco, que haya habido una declaración de guerra. Y de hecho tampoco ha habido una declaración de guerra de Rusia contra Ucrania. Porque ya sabéis que Vladimir Putin está utilizando el subterfugio ese de la operación militar especial. Y esto quiere decir que en ausencia de esas declaraciones de guerra tampoco parece que exista base legal para apropiarse de los recursos de otro país. Porque está claro que si estás en guerra, entonces, oye, no parece haber ninguna dificultad o ningún obstáculo legal para hacerlo. Por ejemplo, los Estados Unidos desarrollaron capacidad para realizar estas confiscaciones a partir de la ley patriota que se aprobó después de los atentados del 11S. Y en ese caso, cuando los Estados Unidos se vean envueltos en hostilidades armadas o hayan sido atacadas por nacionales extranjeros o por países extranjeros, entonces legalmente tiene el derecho de confiscar todo tipo de propiedades activos que estén dentro de la jurisdicción de esos Estados Unidos y que sean propiedad de estas personas que han atentado contra el país. Y en efecto, en 2003, George Bush confiscó 1.700 millones de dólares de fondos iraquíes que había en bancos de Estados Unidos. Y en 2012, aludiendo a familiares muertos por ataques terroristas financiados por Irán, Estados Unidos congeló fondos del Banco Central de Irán. Y en 2019 Donald Trump congeló fondos del Banco Central de Venezuela porque reconocía como presidente del país a Juan Guaidó, que no era el que gobernaba el país, que era el señor Maduro. Y en todas estas ocasiones hubo una justificación legal. Ya sé que podéis decirme que estas justificaciones legales se pueden inventar rápido, pero en cualquier caso tendrían que existir y por lo que leo, en la legislación de los Estados Unidos, por ejemplo, no existen. Y en la europea tampoco. En cualquier caso, en ninguna de esas operaciones que hicieron los americanos se produjo la confiscación para vender las propiedades y darle el dinero a un tercero, sino que en realidad se utilizaron como palanca de negociación con los países concretos para obtener determinadas ventajas. Por ejemplo, Obama devolvió 400 millones a Irán de ese dinero confiscado en 2016 dentro del marco de las negociaciones nucleares. Claro que esto no quiere decir que no vaya a existir un tipo de legislación por la que se justifique esta acción. Porque hemos visto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, responder a una petición del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso acerca de qué deben hacer con esta cuestión y por lo tanto lo ha puesto en manos de sus abogados para que le digan qué alternativas tiene. Pero eso no sería rápido, no sería sin discusión parlamentaria y no sería sin problemas constitucionales. Por otra parte, entiendo que los propios rusos podrían apelar a la justicia internacional e incluso a la nacional en cada uno de esos países si se produjera la confiscación. Porque hasta el momento el Estado de Derecho no se ha abolido de este lado de la frontera, por muy mal que funcione. Así que nos podríamos ver envueltos en larguísimos procedimientos legales que al final seguramente favorecerían al confiscado, es decir, en este caso a Rusia. Además, creo que en términos de la estrategia de forzar a que Putin se siente en una mesa de negociación, no veo que exista una ventaja especial en la confiscación respecto de la congelación de activos. Si los confiscas y los gastas, ¿con qué negocias? Creo que para tener cartas y palanca suficiente como para poder entrar en ese proceso de subasta, que es una negociación, es útil tener esos fondos. Y en cualquiera de los casos, habrá un momento en que habrá que devolverle a Rusia esos activos cuando se ponga fin a la guerra. De tal forma que, como esto va a ocurrir y va a ocurrir en una mesa de negociación, yo preferiría tener esa palanca. También me parece un mensaje realmente peligroso para cualquier país del mundo que participa dentro del sistema financiero internacional, la confiscación. Me refiero a la idea de que los activos de reserva, las divisas que un país ha ido obteniendo por su comercio internacional y que están depositados generalmente en bancos centrales de otros países, porque es cómodo que sea así, porque es operativo, resultaría muy peligroso que en un determinado momento fueran robados de forma arbitraria. Fijaos que aquí estamos hablando de una medida que en ningún caso contemplaría un proceso jurídico e institucionalizado, es decir, que ya exista en los múltiples acuerdos que hay entre las naciones, sino que de lo que estaríamos hablando es de que de forma arbitraria, por una decisión de un gobierno, nos apropiamos de fondos
que estaban depositados de buena fe en nuestro territorio. ¿Cuál podría ser la reacción de los ahorradores internacionales y de los países si piensan que sus ahorros depositados en instituciones extranjeras no están seguros? Eso produciría una salida precipitada de todos ellos de las instituciones y por tanto tratarían de rescatar lo que es suyo. Y además llevarían la desconfianza a cualquier ahorrador que a partir de ese momento no sabría dónde ni cómo invertir de forma segura en el mundo. Por lo tanto, el impacto sobre el sistema financiero sería muy grande y nos adentraríamos en una situación de inestabilidad muy difícil de prever. Porque fijaos, se romperían esos lazos económicos que hay entre los países. Y yo creo que no sería agradable de ver. Finalmente, hay que considerar que cuando acabe todo el conflicto, se podrán exigir también legalmente a Rusia responsabilidades por la destrucción de infraestructuras. Y por lo tanto, habrá que exigirle que realice reparaciones. Pero parece difícil que un ganador, y esto lo voy a decir entre comillas, vaya a pagar reparaciones. Le llamo a Rusia ganador entre comillas porque no contemplo que Ucrania invada Rusia, pero tampoco contemplo que Rusia consiga sus objetivos principales en esta guerra. Y aquí los fondos, los activos congelados, también podrían ser importantes en una negociación con Rusia, para llevarla a pagar reparaciones, porque al fin y al cabo, bueno, ya lo hemos visto, han dejado casi todas las ciudades por las que han pasado hechas unos zorros, por no hablar de cuántas vidas humanas se han perdido. Así que a mí me gustaría que en todo este proceso de guerra combatiéramos con la máxima exigencia y con todos los medios a nuestro alcance la barbaridad que yo creo que ha iniciado Putin y que está dejando a miles de cadáveres, tanto ucranianos como rusos, por el camino, pero sin que destruyamos el orden legal internacional, que a mí esto me parece especialmente importante, porque luego volver a construir todos esos lazos que fueron tan difíciles de hacer va a ser una tarea imposible, si forzamos demasiado las cosas. Y por estas razones yo creo que no se debería confiscar esos activos congelados. Por razones que son prácticas, de cara a una negociación final de la guerra, de cara a las reparaciones, también por cuestiones legales, porque veo que en términos legales no me parece, yo no soy un especialista, pero por lo que he leído, no me parece que haya suficiente marco legislativo como para poder amparar una medida de ese tipo. Tampoco me parece desde el punto de vista de la legitimidad algo que sea aprobable, sino todo lo contrario, que es reprobable porque va contra la propiedad privada de particulares, porque al fin y al cabo los ciudadanos de un país no dejan de ser particulares, no le estamos robando a un ente abstracto, sino a los ciudadanos. Así que yo desaconsejaría esta medida de la confiscación, que implica tomar esos fondos congelados, venderlos y después con ese dinero ayudar a Ucrania, porque creo que no ayudaría y perturbaría de forma muy importante también los sistemas financieros internacionales, que son elementales y fundamentales para que todas las economías funcionen tranquilamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya sido interesante, de un tema que claramente era de actualidad, porque ayer es cuando salta la noticia, empieza a hablarse de forma más seria por la declaración del ministro de Finanzas alemán, y bueno, me parecía que era importante pues dar una pequeña aclaración de esta cuestión en concreto. Así que si os ha gustado, ya sabéis, os recomiendo que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, que le deis al botón de like, que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales y nos vemos muy pronto.